el ingeniero Eduardo Sierra, que está en línea y lo saludamos. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día, aquí Horacio Ramírez Verdaguer y Melanie Servín. ¿Qué tal, Melanie y Horacio? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a los oyentes. Ingeniero, ¿qué explicación encuentra para semejante frío, digamos? ¿Qué debiéramos tener en cuenta sobre este clima? Bueno, mire, la explicación más directa es que estamos en el hemisferio sur, que es un hemisferio oceánico donde entra frío y entra calor, ¿verdad? Sí. Fíjese que el frío, y más arriba que ustedes, ¿no? En el Alto Paraná, en Misiones, está en los cuentos de Horacio Quiroga. Sí. En el cuento Los Mensú, creo que es Podelay, se muere de frío, porque ellos se escapan del obraje y los agarra una ola de frío en el agua, ¿no? Sí, pero... O sea, nuestro clima tiene esas situaciones. ¿Repentina? Todo... ¿Así de repentino? ¿Cómo? ¿Así de repentino y tan brusco? Sí, y usted lo ha vivido muchas veces. Lo que pasa es que no tenemos memoria de lo que ocurre. ¿No se acuerda en febrero? ¿En febrero de este año? Sí. No, tuvimos un frío, recuérdeme. Sí, yo me acuerdo que fue en la época de carnaval, justamente, que hizo un frío. Ah, perdón, soy de corta memoria, ingeniero. El 17 de febrero. Sí. Perdóneme, yo soy de floja memoria, ¿sabe? Bueno, lo que más hace a los récords es la falta de memoria, ¿verdad? Bueno. Porque es que esto es extemporáneo, ¿verdad? Sí. Son particularidades climáticas. Nuestro clima se caracteriza por algo que se llama sincronismo térmico. Sí. Que es que hace calor o hace frío en cualquier momento del año. Sí. Y por esto es que, por ejemplo, no tenemos aptitud para algunos cultivos. Es muy difícil encontrar dónde cultivar almendro. ¿Dónde cultivar? Almendro. Ah, mira. Porque, ¿qué ocurre? El almendro florece con cualquier calorcito estival, sobre todo con el que suele hacer bastante seguido para el 24 de junio, el día de San Juan. Entonces usted ve que los almendros están floridos. Esto nos pasaba, fíjese, no en Corrientes, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en el barrio de Villa del Parque, teníamos almendros, tenemos todavía, nunca hemos sacado una almendra, porque para ese calorcito que hace entre junio y julio los hace florecer y después viene estelada. Claro. Se mueren todas las flores, ¿verdad? Sí. Entonces, es muy difícil encontrar dónde cultivar almendro en nuestro país, y todas las plantas estas que florecen con un golpecito de calor. ¿Por qué usted cultiva almendro en Jaén, en Andalucía, y anda tan bien? Porque el clima del hemisferio norte en verano puede tener una ola de calor como tienen ahora, ¿no? Pero en invierno no la tienen frío, y en verano tienen calor. En cambio nosotros podemos tener una helada de febrero, es extemporáneo, es cada tanto, pero ocurre, y podemos tener un calorazo de junio. Eso es una característica de nuestro clima, ¿verdad? Usted me está diciendo que lo de pasado mañana y los 32 grados que se anuncian es algo normal para nosotros. No, fíjese que no es normal, pero es una particularidad climática. Es algo que ocurre, porque ¿sabe qué ocurre? A nosotros no se nos aplica el adjetivo normal. Ajá. Porque normal, ¿qué le indica a usted? Que responde a una norma. Sí. Usted cuénteme algo en Argentina que responda a una norma. ¿Materia climatológica, me dice? La materia que a usted más le guste. Bueno, debiéramos arreglarnos así, ¿no? Pero bueno. Pero debiéramos no es, lo hacemos. Bueno, está bien. Algo en Argentina que se rija por las normas. Con una cosa yo me conformo. No, debiera pensar, qué sé yo, Le doy tiempo. No me alcanzaría. Le doy 3 meses y después usted me dice algo en Argentina que se rija por una norma. Bueno. Y el clima menos. Claro. Bueno, digamos, es un fenómeno mundial. Vemos en otros puntos del globo que, digamos, se quejan del calor extremo. Hoy escuchaba sobre España.
Está bien, pero ahí sigue sin entenderme el concepto. En España la ola de frío la tienen en invierno, la ola de calor la tienen en verano. Ujú. En Argentina usted puede tener no una ola de calor, pero un periodo cálido como hubo en junio, Sí. ¿verdad? Sí. Muy prolongado en invierno y puede tener una helada en verano. Claro. El clima europeo tiene extremos, pero dentro de la marcha de una marcha normal, porque no tienen olas de frío en verano o olas de calor en invierno. ¿Me explico la diferencia? Sí. Ahí sí aplica la normalidad. Claro, ahí se aplica la normalidad, porque es un error de nuestro lado decir, bueno, ¿cuál es la normalidad? No, Argentina tiene un clima variable. Si usted quiere, lo normal es una alta variabilidad, Ujú. dentro de la cual se pueden dar los dos tipos de extremos, de calor o de frío en invierno, de calor y de frío en verano. Ujú. Naturalmente, cuando usted hace el promedio térmico de invierno, le da más bajo que el de verano. Sí. Pero dentro de nuestro invierno usted tiene temperaturas bastante extremas de calor, se pueden llegar a ver 27, 28 grados en invierno, y naturalmente fríos muy intensos, que también son extemporáneos, porque no es tan frecuente que haga tanto frío en Corrientes. Sin embargo, fíjese que estas heladas que están ocurriendo en Corrientes, ¿sabe lo que va a producir después? Incendios, Sí. Claro. porque mata la vegetación. Ujú. ¿Cómo ¿No? se- Lo que sí, no sé si me adelanto, pero ustedes también querrían que yo le dé una opinión por qué la ola de calor en el hemisferio norte. Sí, por favor. Porque ahí, fíjese, es normal. En Europa son normales las olas de calor como esta y las canículas. Fíjese que a pesar de todo lo que se exagera, el Servicio Meteorológico francés no ha calificado de canícula, que es lo más severo, a este calor que tienen, ¿verdad? Mm. Lo ha calificado de vague de chaleur, o sea, de ola de calor, no de canicule, ¿me explico? Sí. Ahí hay una exageración muy grande de los medios. Y fíjese dónde son, porque en Francia es en el sudeste, es en la parte de Francia que está directamente arriba de África, ¿verdad? Sí. Que ahí están las mejores playas francesas, justamente ¿por qué? Porque el África en verano se calienta y genera una masa de aire caliente tremendo, ¿verdad? Entonces les manda, el año pasado fue mucho peor que esto, ¿verdad? Estaban haciendo la estadística los franceses de la gente, generalmente gente mayor, que muere por problemas cardíacos con el calor, ¿verdad? Y dice que están muy lejos de 2022, que fíjese, no es tan récord, porque en 2022 fue peor, en 2018 fue muy fuerte. Entonces, esto es un fenómeno que sí es normal, la ola de calor en Europa durante el verano. Justamente estamos entre julio y agosto, el momento más cálido. Ujú. Lo que sí está exacerbada, está con cada vez vienen olas de calor peores y canículas más frecuentes. Porque canículas ha habido siempre, la de 1946 en Francia fue terrible. Pero ¿qué ocurre? Estaban bastante espaciadas, eran cada 10, 15 años. Ahora son año por medio. ¿Me explico dónde está el asunto? Sí. Y esto tiene varias causas, ¿verdad? Sí. La primera es la natural. El Sahara le manda calor a Europa todos los veranos. Pero ¿en qué además ha incidido el ser humano en esto? Es lo que cabe preguntarse, ¿no? Y también en nuestro país, que exacerba nuestra variabilidad la acción humana. En Europa son, mire, la gente más pobre y la más rica genera este problema. La más rica, porque fíjese que lo peor de la ola de calor es en las grandes ciudades, donde usted tiene un gasto de energía por los automóviles, los ómnibus, los camiones, la refrigeración es terrible como le calienta una ciudad la refrigeración. Usted salga y mire el aire caliente que sienta, mejor dicho, no lo mire porque no lo va a ver,
que sale del aparato de refrigeración. ¿Usted alguna vez vio el calor, ese mismo aparato que le está tirando frío a la habitación, ¿verdad? ¿Usted se da cuenta el calor que le manda al afuera, aire? claro. Sí, claro. Usted, y fíjese, cuando yo hace 40 años, cuando yo era joven, no niño, ¿cuántos aparatos de refrigeración había? Y hoy en día es difícil una casa común de departamento. Claro, pasó de ser lujo a una necesidad, digamos. Sí, y a estar accesible, porque Sí. cuando yo era chico, aparatos de refrigeración, por ejemplo, el edificio Cabanag de Retiro tenía un aire acondicionado central, ¿qué le parece? Construido en 1938. Claro. Y ahora, justamente, usted ve el mismo Cabanag que está acribillado de agujeros para poner aires acondicionados, ¿verdad? Entonces, la gente más rica genera mucho calor en los centros urbanos. La ola de calor en una ciudad tiene entre 3 y 5 grados más que el entorno, ¿me explico? Sí. Y después, ¿por qué se calienta más el Sahara? Por la erosión. Porque fíjese, Senegal, que es donde está Dakar, ¿se acuerda que el Dakar tuvieron que suspenderlo por la guerrilla? Sí. Malí, Níger, son países que las antiguas colonias francesas se han superpoblado. Hace, pongamos, 60 años, por ejemplo, Senegal tenía 2 millones de habitantes. ¿Sabe cuánto tiene ahora? No. 20. Entonces, esa gente impacta también mucho en la naturaleza, pues esa gente no tiene una garrafa de gas, a la tarde va a cortar leña. ¿Se imagina cómo están quedando los matorrales ahí? Ahora, esa gente, ¿cómo? Quería consultarle por otro fenómeno que tenemos por delante, ingeniero, o no sé si lo estamos transitando, usted me dirá. El niño, en este contexto que usted viene describiendo, ¿cómo puede presentarse? Bueno, déjenme llegar a eso, porque justamente le estoy contando, la desertificación del Sahara cada vez le genera más calor en verano y más frío en invierno, porque también la ola de frío a Europa le llega desde el Sahara, que en invierno se enfría más. Y ahora, juntemos todo esto con el niño, ¿no? Sí, ¿se puede? Sí, pero permítame un bocadillo más. En Argentina, ¿por qué usted está notando que esta irregularidad es cada vez mayor y que fenómenos que antes se daban cada 20 años ahora se dan año por medio? Sí. También, justamente en Argentina, el efecto más grande es el dragado que se hizo para la hidrovía, porque destruyó. Ustedes en Corrientes tienen un gran regulador climático que es los esteros de Liberá. Pero antes había uno entre Paraguay y Brasil más grande, que es el Pantanal. Lo dragaron para la hidrovía. Entonces el Pantanal ya no funciona como regulador. Porque esa masa de agua de curso lento era un gran regulador de la temperatura. Entonces, ahora usted va a tener un poco más de calor en verano, un poco más de frío en invierno, justamente está eliminando los factores reguladores. ¿Por qué la desertificación del Sahara les incrementa calor o frío? Sí, porque están destruyendo la cobertura vegetal, sacando leña, pastando las cabras, pastando las vacas, ¿me explico? Sí. Está desertificando el Sahara, avanza 2 kilómetros hacia el sur por año. Tiene 1 millón de kilómetros cuadrados más que hace 50 años. Ingeniero. ¿Por qué? Permítame llegar a esto. Sí. ¿Por qué se le mete el niño? Porque el niño es un fenómeno que altera la circulación global. Entonces, en varias áreas del mundo genera además ola de calor. Entonces, no es lo mismo una ola de calor en Europa con la niña que con el niño. Se le hace peor. Lo mismo en África. Y también acá en Argentina el niño modera porque hace llover un poco más. A pesar de lo cual estamos con estos asincronismos térmicos, ¿verdad? Cada vez más frecuentes, porque para mí el diagnóstico es hemos tocado el mayor factor regulador que teníamos en Argentina, que son los grandes ríos.
Sí. Fíjese, en el Uruguay tiene Salto Grande, que no tiene capacidad regulatoria. Sobre el Paraná tiene Itaipú y Yacyretá, dos monstruos. Y sobre todo los ríos que vienen tienen represas que le alteran su flujo. Y se está notando que ya el río Paraná no tiene la capacidad regulatoria que tenía. Fíjese la sequía en Uruguay. Sí, sin duda. Y que se le secó el Paso Severino. Y ahora, bueno, algo ha subido, pero vamos a ver si se logra recuperarse, ¿verdad? Porque y eso tiene un correlato muy directo con la alteración de los grandes ríos. Ahora nosotros no podríamos llegar a ese extremo. No sabemos, porque si no se hace nada para devolverle la capacidad regulatoria a los ríos, justamente que fíjese además el tema de que se ha metido el océano Atlántico hasta Montevideo. Claro. Porque mucha gente me pregunta, ¿por qué Argentina no tenemos problema de sacar agua salada? Usted sabe que en Buenos Aires, y ustedes también, toman agua del río Paraná y nosotros también. Sí. Tenemos las bocas frente a Buenos Aires. Lo que ocurre es que Montevideo está mucho más cerca del mar. Pero con esa disminución del caudal del Paraná 3 años seguidos, se les ha metido el mar. Entonces ellos, ¿qué ocurre? Se les seca Severino y se le mete el mar hasta Montevideo. Entonces eso les agudiza un problema que siempre estuvo, ¿me explico? La acción del hombre agudiza los problemas, la variabilidad. Y esa variabilidad, ¿qué hace? Usted tiene olas de calor extemporánea, fuera de época, más seguido, tiene olas de frío más seguido. Fíjese, este año se va a llevar La Palma. Una helada en febrero y una ola de calor en julio. ¿Qué le parece? Claro. Pero de la variabilidad, ¿verdad? Porque en Europa, si bien también este año no es el récord, fue el año pasado, pero se le exacerba la ola de calor de verano y se le exacerba la ola de frío de invierno, pues ustedes recuerdan, este invierno también hubo unas olas de frío tremendas. Claro. Por ahí a veces, ingeniero, pienso en el oyente que está del otro lado, decir, pero están hablando del Sahara, de Uruguay, ¿en qué nos afecta a nosotros acá en Corrientes? Por ahí a veces es necesario explicar con peras y manzanas, como dice el dicho. ¿En qué nos afecta este cambio, digamos? Que en 2019 llegó el polvo del Sahara a México. Sí. Y usted tiene que explicar como tiene que explicar, no con peras y manzanas, porque si no nunca va a salir de las peras y manzanas. Claro, a lo que me refiero... Que los oyentes me entienden muy bien a mí, muchas veces mejor que los periodistas. A lo que yo me refiero, ingeniero, es en qué nos afecta, digamos, por ejemplo, en el cultivo aquí en Corrientes, de hoy tener ayer y hoy unos días extremadamente fríos y ya a partir de mañana donde vuelven los 30, 32 grados. Usted hablaba de incendios, ¿no? El ciclonismo térmico a muchos cultivos le hace mal, ¿verdad? El tabaco, un frío temprano lo hace florecer antes de tiempo, un calor tardío le quita calidad, a los frutales también. Fíjese, ustedes tienen cítricos, los cítricos son muy sensibles a las heladas, y cuando usted tiene una ola de calor en invierno, al cítrico lo hace ponerse a funcionar a muy alta velocidad fisiológica, y después cuando le viene el frío le hace mucho daño. Bien. Está bien, ingeniero. Yo quería, sobre el niño concretamente, saber si íbamos a tener, digamos, fuertes lluvias, para cuándo la podríamos esperar, si es que esto podría estimarse. Bueno, el niño está un poco alterado en su funcionamiento. Una, porque estamos entrando en una fase negativa del clima en el planeta, ¿verdad? Otra, porque grandes reguladores del planeta, como los grandes ríos, están modificados en todas partes. ¿Por qué le hablo del Sahara? Es muy importante tener en cuenta porque un área que antes regulaba, ahora ya no regula. Y África la tenemos enfrente y es el doble de la superficie de Sudamérica, ¿verdad? Probablemente gran parte de lo que estamos viviendo
es el avance de los grandes desiertos, y fíjese que no en Argentina, porque Argentina, a pesar de que nos acusan de deforestación, incorporamos la siembra directa y tenemos una cobertura vegetal perfecta que antes no la teníamos con la labranza común, ¿verdad? Pero el Niño está afectado porque en el mundo hay una fase climática negativa por el avance de las desertificaciones y de las islas de calor urbanas que se juntan y para incrementar la variabilidad. Y ahora, en un episodio del Niño, probablemente vamos a tener una secuencia de estas entradas de aire frío, de aire caliente, periodos secos y periodos inundantes, ¿verdad? Bueno, ingeniero, la verdad que es un gusto escucharlo, siempre enriquecedor. Le agradecemos mucho esta explicación que nos sirve y mucho. Bueno, muchas gracias, pero tenemos que acostumbrarnos a ver el mundo, ¿eh? Sí. No los árboles, porque los árboles no nos dejan ver el bosque. El mundo es una unidad. Sí. El clima mundial es una unidad, no depende solamente de lo que pase aquí debajo de nuestras narices, ¿verdad? Tenemos que acostumbrarnos a que somos ciudadanos del mundo, como dicen los propios franceses. Claro. Un gusto, adiós. Un abrazo, ingeniero Sierra, especialista en agroclimatología, ilustrándonos, enseñándonos a entender. Bueno, arrancamos hablando de lo que es el frío de hoy, el cambio que tenemos repentino y bueno, consiguiendo una explicación científica de lo que... Claro, cómo nos afecta lo que está sucediendo en el desierto de Sahara. Y claro, sí, que tiene su origen ahí. Sí. ¿No? Y que la culpa la tiene el hombre, básicamente, en todo lo que está sucediendo también, ¿no?